Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado se produjo una reunión histórica. Una reunión histórica que conocimos mientras se estaba realizando. Ahora la historia ya sabéis que la vivimos al minuto desde las redes sociales y en tiempo real. Pues fue una reunión histórica entre los líderes de las dos Coreas. Tras un celebradísimo apretón de manos sobre la misma línea fronteriza, que es un murete minúsculo, un murete de unos pocos centímetros de altura, Moon Jae-in y Kim Jong-un, que son los líderes del sur y del norte respectivamente, se comprometieron a trabajar por la desnuclearización de la península coreana y por la paz permanente. Solo faltaba después de los arrumacos que se hicieron. Fue todo, la verdad, muy emotivo y no solo para los coreanos, que se entiende que para ellos lo fue muchísimo, sino para todo el mundo, porque Kim Jong-un, bastante menos su homólogo surcoreano, es una celebridad mundial y todos podemos dar perfecta cuenta de él, y si nos lo ponen delante, sabemos que es una fotografía, sabemos perfectamente quién es. Casi hasta los niños de 12 años sabrían ponerle nombre. La verdad es que es un buen comienzo, digno desde luego de un reality show televisivo, por lo que se diría que el mismísimo Donald Trump está detrás de toda la escenografía. De la escenografía no lo sé, no lo tengo claro del todo, pero sí es cierto y es seguro que fue Donald Trump uno de los muñidores de la reunión junto al gobierno chino, que parece que ha terminado leyendo la cartilla a su protegido norcoreano, y le ha pedido que se comporte, que ya es hora de volver al redil. Lleva desde el año 2011, especialmente los 2 últimos años, dando mucho la paliza, y ahora parece que quiere ir de bueno. Pero en la práctica de esta reunión poco más se puede decir. Fue, por decirlo brevemente, mucho ruido y por ahora ninguna nuez. No existe nada en el mundo, absolutamente nada, con más fuerza que una imagen. Dicen el refrán, aquel de una imagen vale más que 1000 palabras. No, una imagen llega a valer más en muchas ocasiones que 1.000.000 de libros. Es decir, que incluso en 1.000.000 de libros y 1.000.000 de discursos. La potencia de la imagen es tremenda, es nuestra naturaleza, todo nos entra por los ojos. La mayor parte de la información que recibimos la recibimos a través de la vista. Nuestra especie es una especie muy visual. Voy a decir como los águilas o las aves rapaces, pero sí que no sé qué porcentaje es, no sé si es el 80 o el 90% de la información que recibimos cada día es a través de los ojos, y es por eso que la televisión o el cine son herramientas tan poderosas y herramientas con las que el poder trata de hacerse en cuanto las descubre. El cine en el primer momento y la televisión pues poco después de aparecer, o directamente en muchos países, caso de España, por ejemplo, pues fue un invento, ya directamente la introdujo directamente el Estado. El problema es que las imágenes, y esto no se suele caer en la cuenta, son tan fáciles de manipular como las palabras. Somos una imagen, tiene que ser necesariamente cierta, pero no es así. Incluso en los tiempos que corren de ediciones digitales, Photoshop, edición de vídeo, donde se puede quitar y poner gente, efectos digitales de todo tipo, pues además tiempos de contenidos inmediatos, disponibles en el acto, en cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo, pues más todavía. Es decir, esas imágenes se han convertido en algo poderosísimo. Bien, la imagen del otro día en Panmunjom, en el mismo paralelo 38, entre las dos Coreas, no estaba manipulada, era totalmente real, no estaba escenografiada, pero preparada en el lenguaje técnico de los fotógrafos, la fotografía, el apretón de manos, el buen rollito que se traían entre los dos, pero por lo demás era tal cual, sucedió exactamente lo que estábamos viendo, y era una de estas imágenes con muchísima fuerza. Es decir, que la reunión de los líderes de las dos Coreas, Moon Jae-in por el sur y Kim Jong-un por el norte, diríamos que entra dentro de la categoría de imágenes perfectas. Imágenes perfectas que lo incorporan todo en el segundo que se tarda en mirarlas. El otro día, en medios por supuesto, de Corea, entiendo que no sé yo coreano y tampoco leo la prensa coreana, pero sí leo prensa de distintas partes del mundo, y había galerías enteras en periódicos de lugares tan distantes como Canadá, Colombia, España o Chile. Estaban dedicándole galerías a
a la reunión como si fuese un pase de modelos, una cosa así, desde distintos puntos de vista, para que nos hagamos una idea hasta qué punto ha tenido importancia la imagen en el evento este concreto, en esta noticia concreta. La verdad es que la escenografía no podía ser mejor. Estaban, como ya os he dicho, en el mismo Panmunjom, que eso es una reliquia de la Guerra Fría. Aquí en la contracrónica he hablado en más de una ocasión sobre esto, está justo entre las dos casetas de madera en las que se firmó el armisticio de la Guerra de Corea. A veces se preguntan por qué tienen esas casetitas ahí. Bueno, pues porque estos coreanos son así de sentidos para la tradición y no han querido modificar nada, o casi nada. Le habrán echado una mano de pintura y poco más, y mantienen, eso sí, los jardines bien regados y con la hierba bien cortada, pero está tal cual estaba cuando se firmó el armisticio en el año 1950, 1953, cuando terminó la Guerra de Corea, que todavía no se ha firmado el Tratado de Paz y están con un alto el fuego desde hace ya 65 años. 65 años son muchos años, más de los que, desde luego, más de los que tengo yo, unos cuantos más de los que tengo yo, y la mayor parte de todos los que estamos aquí son tantos como el propio Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur, que he ido a mirarlo, pero no sabía exactamente la edad que tenía, pero calculaba que había nacido en los años 50. Pues no, nació exactamente en el año 1953. No nació allí, en Panmunjom ni en sus cercanías, nació muy lejos de allí, nació en Gyeonggi, que es una isla frente al puerto de Busan. Busan está al sur, completamente es una de las ciudades más meridionales de Corea, y fue Busan la única ciudad de Corea del Sur, bueno, junto a Daegu, que nunca fue capturada por las tropas norcoreanas durante aquella guerra, durante la Guerra de Corea. Eso es el caso de Moon Jae-in. A Kim Jong-un, evidentemente, en el 53 ni estaba ni se le esperaba porque tardó 3 décadas en llegar. Es decir, Kim Jong-un, cuya fecha de nacimiento todavía entraña algún misterio, no se sabe si fue en el 81, el 82, otros dicen que en el 83, bueno, aproximadamente unos 30 años para nacer. Pero vamos, ya en aquel entonces, en el 53, cuando en esas casetas se firmó el armisticio, la familia de Kim Jong-un ya se encontraba en el poder. En concreto, su abuelo, que era Kim Il-sung, que es el padre de Kim Jong-il, es decir, su abuelo directamente, por vía sanguínea. La verdad es que, para qué negarlo, el apretón este de manos, el apretón de manos de Panmunjom, ya podemos hasta ponerlo así, queda casi como un episodio histórico, tenía su simbolismo. Su simbolismo y poco más, hasta ahora, por lo menos. Pueden seguir haciéndose todas las carantoñas que quieran, que serán unas cuantas a partir de ahora. El cambio de tercio ha sido absoluto, de la hostilidad manifiesta, del mal café que presidía las relaciones coreanas o la relación de Corea del Norte con el resto del mundo. Hace solo un año, estoy recordando programas que yo hice en el mes de marzo-abril del año pasado, y era casi al borde de la guerra. Estábamos todos hablando. Creo recordar, lo que no sé es cuándo lo hice, creo que en marzo del año pasado, 2017, llegué a hacer un programa que lo titulé 3 formas de evitar la guerra en Corea o algo así. Lo tendréis en el archivo en diazvillanueva.com. Os lo he ido a mirar. Me acabo de acordar ahora mismo. Pues bien, en solo un año, un poquito más de un año, hemos pasado de ver las formas de evitar la guerra en Corea a ver cómo estos presidentes del norte y del sur se hacen todo tipo de caricias en la misma línea del armisticio. Pero con todo, es decir, a pesar de la emotividad del encuentro, allí faltaba un actor, además el actor fundamental. Digamos que hoy por hoy el protagonista. Ese actor es Estados Unidos, con quien más tarde o más temprano Kim Jong-un tendrá que llegar a un acuerdo. Y no un acuerdo cualquiera, un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Y eso no va a ser fácil. De hecho, no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil porque llevan 60 y tantos años. Bueno, la familia Kim lleva más, lleva desde el 46, es decir, lleva 72 años en el poder. La Guerra de Corea fue solo un momento más de la vida de su abuelo. Es decir, ya estaba en el poder cuando invadió Corea del Sur. Bien, a pesar de todo, de que faltase el elemento principal, que es lógico que no estuviese allí, no hubiera pintado nada Trump allí, la cumbre sí fue histórica en algunos aspectos. Fue, por ejemplo, la primera vez en la que un líder del norte, Corea del Norte, pisa a Corea del Sur, camina por ella. Es cierto que solo fueron unos pocos metros, pero lo suficiente como para que esto pase a la historia y a los anales, en concreto de la gran historia de Corea. Es decir, que si nada se tuerce, y conforme a lo que pudimos ver el viernes pasado, si nada se va por donde no se debería ir, en los próximos meses asistiremos a 2 visitas cruzadas que darán mucho que hablar.
y que casi puedo apostar que van a ser tan emotivas como esta de Panmunjom o incluso más. Sabéis que los orientales en general, los coreanos, los chinos, japoneses, etcétera, los pueblos de Oriente, lo dado es que son a las ceremonias y a la puesta en escena en general. En eso son infinitamente superiores a los occidentales. Tienen una capacidad para poner en escena cualquier cosa y con una parsimonia y una majestad que en Occidente, que somos una civilización en ese aspecto un poco más bárbara, pues todavía no hemos aprendido. Así que vamos a ver lo que nos reservan estos dos, tanto en Pyongyang, es decir, la visita de Moon Jae-in a Pyongyang, no sé cuándo será, y la de Kim Jong-un a Seúl, que eso sí que va a ser algo maxi histórico, el líder máximo de Corea del Norte paseándose por Seúl. En fin, serán más símbolos, muchos más símbolos, en este caso súper símbolos, para un problema enquistado que yo creo que va a necesitar algo más que buenas fotos y que momentos históricos para resolverse. Bastante más, de hecho. A Kim Jong-un, con todo, hay que reconocerle una capacidad de mutación asombrosa, por lo que os decía antes. Hace solo unos meses era una caricatura de Stalin, o mejor dicho, de Mao Zedong, porque es coreano, es más parecido a Mao Zedong que a un georgiano. Y la semana pasada lo veíamos ahí como parecía un estadista de talla mundial. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿quién de los dos es el líder de Corea del Norte? Si es esa caricatura chusca de Mao Zedong puesta en el año 2018 o es un líder de talla mundial. ¿Cuál de los dos líderes es? Pues probablemente ninguno, y a la vez ambos, o se lo cree por lo menos. Es decir, no es Mao Zedong, pero tampoco es un estadista, aunque juega a parecerlo con el numerito ese que montó de los escoltas corriendo al lado de la limusina, una limusina Mercedes, creo recordar, un poco extraído casi de una película, la película del guardaespaldas, no sé si la habéis visto, con Kevin Costner ¿quién era la otra actriz? Era la cantante esta que murió hace unos años. Bueno, que iba el Kevin Costner corriendo al lado, pues estaba yo creo que sacado un poco de ahí. Lo que viene a demostrar que no sé Kim Jong-un, pero su padre Kim Jong-il sí era muy aficionado al cine, era un gran aficionado al cine, especialmente a las películas de James Bond. Bien, entonces, ¿qué es Kim Jong-un? Lo he dicho aquí en muchas ocasiones, es simplemente un tirano con un país en la ruina. Un país en la ruina que necesita árnica y que le quiten las sanciones lo antes posible. Y para que le quiten las sanciones parece dispuesto Kim Jong-un a casi cualquier tipo de transformación camaleónica. Eso es lo que hemos podido ver estos últimos días, con sorpresa para todos, empezando para mí mismo, que el tema de Corea del Norte, como bien sabéis, lo sigo continuamente. Incluida en esa transformación, por supuesto, su niño mimado, que es el programa nuclear, que no es suyo, ya lo heredó de su padre. Lo único que hizo fue revitalizarlo a partir del año 2011, darle más energía y más vitaminas a partir de 2016 hasta el momento presente. De hecho, este programa nuclear de Corea del Norte constituye el problema o el origen de todos los problemas. No le demos más vuelta. Corea del Norte es un país pequeño. En principio no debería ser amenazador si no se hubiese empeñado en tener un arsenal nuclear propio. Es decir, nadie hablaría de aquel país si no fuese por la obcecación de sus líderes, de los dos últimos, en dotarse de armas nucleares propias. Y, bueno, luego armar el show de dirigirlas al Japón, a Corea del Sur, decir que van a llegar a Los Ángeles o a San Francisco, etc. Esa es la razón por la cual hablamos todos de Corea del Norte, todos conocemos a Kim Jong-un y yo estoy hablando desde el otro lado del mundo ahora mismo y en otro idioma, estoy hablando de los asuntillos internos de Corea. La verdad es que si nos fijamos, es decir, que si no hubiese este problema nuclear, probablemente no pasaría nada, porque el mundo convive sin demasiados problemas con dictadores de todo pelaje. Ahí tenemos la tiranía castrista, lleva desde hace 60 años en Cuba, sin que se la incomoda demasiado. Todos han aprendido, todos los regímenes del mundo, más o menos democráticos, han aprendido a vivir con ella. O el racimo numerosísimo de autocracias de distintas intensidades que proliferan por Oriente Medio, por el Asia Central, no digamos ya por África, sin que ofendan demasiado. O sea, han intentado
con nulo éxito, cambios de régimen, sobre todo en Oriente Medio. El ejemplo más claro es el de Irak, pero no solo, tenemos el caso de Libia o el de Siria, que ha ocasionado una guerra civil, pero a los dictadores normalmente se les suele dejar vivir. Esta es la cruda realidad. Es decir, en política internacional tiende a imperar el realismo. De hecho, la situación de Corea del Norte es hasta cierto punto absurda. Es decir, sigue formalmente en guerra con su vecino del sur, sigue en guerra desde hace 65 años, y se ha empeñado, no se sabe bien por qué, bueno, hay motivos, obviamente, no es gratuito, aunque mucha gente no lo entiende, en mostrarse como una amenaza para toda la región e incluso para todo el mundo, a sabiendas del riesgo que eso comporta en el ámbito internacional. Es decir, que cuando te muestras como una amenaza, cuando enseñas los dientes, es cuando te buscas problemas fuera. El ejemplo es Corea del Norte y el otro ejemplo, claro, en el ámbito de la política internacional es Irán. Por lo tanto, en este punto, probablemente el movimiento que ha hecho Kim Jong-un al abrazarse, bueno, no llegaron a darse abrazos porque no son de esa cultura del abrazo y el sobeteo, pero el apretón de manos de Panmunjom sea probablemente el movimiento más inteligente. Muchos, de hecho, se plantean o consideran incomprensible que haya esperado tanto hacerlo. No olvidemos que este hombre lleva en el poder desde el año 2012. Han pasado 6 años ya, desde que su padre murió a finales de 2011 y se hizo con el poder efectivo a principios de 2012. A fin de cuentas, de él y de nadie más depende poner fin a la guerra que su abuelo comenzó en 1950. La guerra de Corea fue ocasionada por el norte y que aún no ha concluido. De él depende también olvidarse y pasar página a los ensayos balísticos y demás experimentos nucleares. Es decir, nadie le obliga a hacer las pruebas que hizo el año pasado o el anterior. Lanzar misiles que pasan por encima del Japón o a decir a los americanos que les va a meter un pepinazo encima de sus ciudades o encima de sus cabezas. Una cosa le sale del mismo, sin haber recibido antes una amenaza previa. Es decir, el mundo convive con dictadores, sin ningún problema. Pues bien, eso mismo que a todo el mundo le parece lo más razonable, que ponga fin a todas estas cosas, es a lo que parece dispuesto ahora mismo. La verdad es que no le queda otra, al menos aunque sea solo de boquilla, si lo que pretende es que Trump acceda a reunirse con él en algún momento de este año, cosa que hará. Más o menos no se sabe cuándo será, algunos dicen que será el mes de junio, otros que ya viene entrado el verano, e incluso también se habla de que después del verano, que quizá Trump se haga de desear, pues porque a fin de cuentas el que se hace de desear se da más importancia. Pero bueno, que cuando se produzca esta reunión, que si nada falla se terminará produciendo antes de que termine 2018, pues será otro de esos grandes momentos históricos, porque un presidente de los Estados Unidos en ejercicio nunca se ha reunido con un presidente de la República Popular de Corea del Norte. Porque en este asunto, que el otro día mucha gente estaba diciendo que esto había sido gracias a Trump y tal, otros en cambio decían que no había sido cosa de Trump, sino de Moon Jae-in, y que Trump se iba a colgar las medallas, había para todos los gustos. Se ha tenido, sin entrar en eso, se ha tenido algún acierto. Estados Unidos o la Casa Blanca en esta historia ha sido la de apretar las tuercas a Kim Jong-un, que es básicamente el abusón del barrio, el abusón de la escuela, hasta que el abusón se ha rendido. Si lo miramos desde cierto punto de vista y salvando las distancias que son gigantescas, es lo mismo que hizo Ronald Reagan con la URSS en los años 80. Es decir, al final les plantó el abusón que acababa de invadir Afganistán, que estaba tratando de expandirse, llevaba todos los años 70 expandiéndose en distintas partes del mundo, mediante guerrillas o intervención directa. Pues llegó Ronald Reagan en el año 83 y le dijo que bien, que no había ningún problema porque ellos tenían un sistema, un escudo nuclear, que aunque les tirasen bombas, se las podrían destruir en el espacio. Y automáticamente, a partir de ahí, el abusón se encontró con que sus amenazas no surtían efecto. Pero en esto de tratar de destensar la relación con Corea, Trump no es el primero. Es decir, no es el primero que consigue, al menos, no sé si ponerla de rodillas, pero sí tratar con Corea del Norte mientras Corea del Norte está de rodillas. Hace 20 años, en el año 99-2000, Clinton hizo algo similar. No exactamente igual, no se llegó a tanto,
decir, no se produjo esta foto como la del viernes, pero sí algo similar, algo parecido. Kim Jong-il, que era el padre de Kim Jong-un, se vino a negociar en aquel entonces, cuando el país estaba muriéndose de hambre. Los años 90 fueron unos años de unas hambrunas antológicas en Corea del Norte, no sé ni cuánta gente murió. Hay, de hecho, mucha literatura sobre este tema. Y el líder máximo se vino a negociar. En este caso, Washington fue obsequioso, está ahí la hemeroteca, se puede ir a consultar. Kim Jong-il llegó incluso a reunirse en persona con la que en aquel entonces era secretaria de Estado de los Estados Unidos, que era Madeleine Albright, os acordaréis. Esto fue, lo que no sabría detallar es en qué momento del año 2000, creo que después del verano, pero vamos, lo recuerdo de manera un poco difusa, pero fue en aquel entonces. Luego se estropeó rápidamente. En un par de años se había vuelto a estropear, pero en el año 2000 fue un año en el que se pensaba que el asunto de Corea iba a terminar ya. Allí nació, en esas reuniones, allí nació la llamada política del amanecer, que la he tratado en alguna ocasión aquí en la Contracrónica, que se tradujo básicamente en ayudas multimillonarias, ayudas económicas, se entiende, a Corea del Norte, y en la apertura de la zona especial de Kaesong, que ha sido durante los últimos 20 años una hucha de la que se ha financiado alegremente el gobierno norcoreano. He estado mirando y se lleva aproximadamente unos $100 millones al año de lo que le venían dejando de canon por estar ahí empresas que eran básicamente surcoreanas, que era, por supuesto, la zona industrial de Kaesong se ha quedado en nada porque con la conflictividad provocada por la misma Corea del Norte, pues nadie quiere producir nada en Corea del Norte ni meterse a hacer negocios allí. El tema es que la política del amanecer se esfumó cuando Kim Jong-il lo consideró pertinente. No tuvo que dar ningún motivo. Y automáticamente se reanudó el enfrentamiento, con su cortejo de pruebas balísticas y amenazas con desencadenar una guerra atómica, o una mini guerra atómica para el caso. El arsenal de Corea del Norte, en el caso de existir y de ser operativo, sería un arsenal muy pequeñito que no podría ocasionar tampoco una guerra mundial. No sería como en tiempos de la Guerra Fría. Es decir, que Kim Jong-il engañó a Clinton. Le engañó como a un enano. Y al gobierno surcoreano también. Es decir, necesitaba dinero y lo obtuvo. Pues bien, en las mismas estamos ahora. Luego la cuestión es saber si Trump se dejará estafar por Kim Jong-un o no. Es una cuestión que queda en el aire y que se verá con el tiempo. El precedente, desde luego, está ahí. Debería tenerlo muy en cuenta y plantearse desde el primer momento cuál es su prioridad. ¿Qué es lo que busca, en una palabra? O desnuclearizar Corea del Norte o cambiar el régimen. Porque una de las cosas que teme Pyongyang, o mejor dicho, que teme la familia Kim, es que les saquen de ahí. Es decir, que Estados Unidos haga lo mismo en Corea del Norte que lo que hizo en Libia o lo que está tratando de hacer en Siria o en Irak. Pues bien, o desnuclearizar Corea del Norte o cambiar el régimen. Ambas cosas no van a poder ser, al menos en el corto o medio plazo. El programa de ayer con el asunto de la manada aún colea, así que tengo algunas llamadas. Una de ellas, de Arnau de Barcelona, es muy interesante. Vamos a escucharla. Lo primero son un par de indicaciones. La sentencia que comenta son 370 páginas, pero la sentencia en sí son solo 128, creo recordar, porque las últimas 250 es el voto particular de un juez pidiendo la absolución de los delitos de abuso sexual. La segunda es que no es del todo acertado comparar las violaciones que hay en España con las violaciones que hay en otros países del mundo, porque en tema de comparación de tipos penales pasa muchas veces que lo que se considera violación o agresión sexual en España no es lo mismo que se considera agresión o abuso sexual en Suecia, como has dicho, por ejemplo, o en Alemania o en Francia. Por lo tanto, es una comparación un poco sesgada y no creo que sea especialmente relevante. Después, pasando al tema que afecta al programa propiamente, sobre si hubo violación o intimidación, violencia o intimidación en el caso de la manada, y que si los jueces deberían escuchar las opiniones populares, como estudiante de Derecho que estoy terminando la carrera, creo que no solo es bueno, no solo es posible, sino que es deseable
que hasta cierto punto los jueces escuchen las opiniones populares y me voy a intentar justificar. El derecho es una cosa que, por tal y como está estructurado, es muy difícil de modificar, ya que requiere de grandes mayorías parlamentarias, sobre todo en temas como el Código Penal, y corre mucho el riesgo de que se quede anticuado muy rápido. Por ejemplo, te lo digo de memoria, pero creo que la última revisión que se hizo de los artículos referidos a la violencia sexual es con la reforma del Código Penal que hizo Felipe González en los 80. Y creo que coincidiremos con todos los oyentes que no es la misma la sociedad española de los años 80 que la sociedad española en el año 2018. Para solucionar este problema que tiene el derecho, los jueces hacen una cosa que está muy bien, que es que hacen una interpretación evolutiva del derecho, que es no considerar siempre violencia o siempre intimidación lo mismo que se considera siempre violencia o intimidación. Es decir, lo que en el año 1980 o 1990 no era violencia o intimidación, en el año 2018, por tal y como ha cambiado la sociedad, sí que se puede considerar violencia o intimidación. Y aquí es donde creo que la sentencia falla. No porque no sea acorde a derecho, los jueces estén prevaricando, que no lo están, porque están tomando decisiones respecto a la jurisprudencia previa y de hecho una interpretación literal de lo que dice el Código Penal, sino porque creo que los jueces no han percatado que en ese caso, en el caso de la manada, por ejemplo, sí que tal y como está la sociedad hoy en día, y de hecho el reflejo solo es una manera de ordenar la sociedad, sí que hay intimidación y sí que hay violencia, no, porque no se puede, porque por los vídeos no se aprecia y por los hechos probados que hay en la sentencia no se aprecian, pero no creo que sea muy cuestionable y de hecho al ver las reacciones de gente de todos los colores de los partidos políticos y de cualquier opinión, ya sea de izquierdas o de derechas, diciendo que no hay, que hay intimidación o que hay violencia, creo que aquí es donde la interpretación de los jueces falla. Bien, Arnau, vamos a ir por partes porque tu llamada es larga, es, como ya he dicho antes, interesante, pero lleva varios temas incorporada. Bien, la primera de las cosas es lo que comentas de la sentencia en sí, que tiene 370 folios, eso cualquiera lo sabe, no hay más que descargarse el PDF. Hay una cosa curiosa en este PDF y es que si lo descargas ves que tiene 371, pero la última hoja estaba en blanco. Entonces estaba reproducido por un montón de medios que tenía 371 folios. Bien, 371 folios, pero de lectura solo 370 porque el último, bueno, es estos documentos en el que el último papel se queda en blanco. Bien, efectivamente, como bien dices, la mitad de la sentencia aproximadamente corresponde al voto particular de uno de los magistrados, el que está ahora mismo en cuestión, que se llama Ricardo González, pero a fin de cuentas forma parte de la sentencia, forma parte del documento y como tal hay que leerlo. Es decir, forma parte de ese documento que es el origen de toda la polémica, lo que se leyó el otro día, la semana pasada, en la Audiencia Provincial de Navarra. De hecho, el voto particular de Ricardo González, ayer no hablé de él porque el programa iba de otra cosa, es decir, no iba evidentemente iba del tema de la manada, pero no quería focalizar el asunto sobre el voto particular. Sobre esto tenéis una columna de Hughes en el ABC, publicada este fin de semana pasado, magnífica, sino hacer una visión de conjunto sobre esta historia. En el caso de que la cosa siga, pues iría a asuntillos más puntuales, como puede ser este del voto particular, pero vamos, pasé por encima, pero con todo lo leí, por supuesto, y además me resultó muy ilustrativo. Es la parte que más información aporta sobre el caso en sí. Esa sería la primera. La segunda, lo segundo de los temas que tratas, es lo de las estadísticas de violaciones. Bien, esto lo tomé de Eurostat. Es decir, no es que fuese país por país, anda, que si me pongo a buscar las violaciones en Finlandia, con mi conocimiento del finlandés, o en Hungría, vamos, podría haber tardado 10 días. Ni con el traductor ese de Google, ¿no? Lo tomé de Eurostat, que para algo está, entre otras cosas sirve para que nos informemos los periodistas, y la categoría concreta era la de sexual violence, y la subcategoría, es decir, violencia sexual, y la subcategoría de rape, es decir, violación. Evidentemente, son casos denunciados. Eso es lo que la policía de cada país ha transmitido a Eurostat en el año 2015. Y luego en cada país, como bien dices, el tipo penal pues será diferente. Eso es más que obvio, ¿no? Pero es Eurostat la que lo agrupa así, no yo. Violencia sexual y debajo violación.
De modo que si hay algún sesgo, viene de Eurostat, no viene de mí. Mira, te lo explico. Mi oficio es el de periodista. Yo necesito datos, necesito hechos. Es mi materia prima. Sin datos y sin hechos no hablo de ningún tema. Prefiero mantenerme a la espera, mantenerme a la espera de que salga algo. No antes de opinar sin disponer de los datos, sin conocerlos bien y sin conocer bien los hechos. La especulación está muy bien, pero está muy bien para los predicadores, está muy bien para los activistas y está muy bien para los políticos. Pero yo no soy ninguna de esas tres cosas. Ni lo soy ni pretendo serlo. Así que trabajo con los datos disponibles de fuentes acreditadas, en este caso creo que Eurostat lo es, y con los hechos. Los hechos, lo mismo, los hechos extraídos de la realidad. A partir de ella, sobre esos ingredientes base, cocino el guiso. Y lo interpreto, le paso por mi tamiz a través de mis propias ideas, de mis propias experiencias, de mi propia cultura general, pero sin datos y sin hechos, directamente no entro a tratar un tema. En este caso, pues necesitaba ese dato, lo fui a buscar y lo incorporé al discurso, lo incorporé al guiso, en una palabra. Y ya lo último que tratas, es decir, lo que comentas de cómo los jueces hacen una interpretación evolutiva del derecho, que es un buen aporte, por cierto, pues en este caso concreto, los hechos delictivos, pueden hacer la interpretación que quieran, pero los hechos delictivos están grabados en vídeo. Es lo que insistí ayer, lo dije en un par de ocasiones. Y respecto a la violencia, por mucho que cambien los tiempos, por mucho que evolucione el derecho, un empujoncito sin consecuencias nunca será violencia. No sé si me entiendes, una toba, no, nunca será violencia. Es decir, que la violencia, como ya decía ayer, hay que objetivarla. En este caso, lo dije, la víctima no tenía indicios de violencia física. ¿Por qué? Pues porque fue a hacerse una exploración al hospital y en el hospital concluyeron los facultativos, que son los que saben hacer estas cosas, que no había indicios de violencia, nada más. Que los médicos de este centro no la podían considerar una mujer violada, en sentido estricto, es decir, que no había sido violentada, nada más. Y eso los médicos tienen un protocolo. De nuevo, estamos hablando de lo mismo, de hechos y de datos. Muy bien, pues con esto ya se me acaba el programa, vamos a pasar a Pizarro. Pizarro tiene un comentario, como os podéis imaginar, sobre este mismo tema, sobre el asunto de la manada. Hay un consenso general sobre que la manada son gentuza, canalla y miserable, que actuó premeditadamente aprovechándose de su número y de la embriaguez de la víctima. También hay consenso sobre que la manada ha tenido un juicio con todas las garantías legales y que las pruebas y por tanto la sentencia han sido condenatorias. En esto convienen desde los conservadores, que ven cierta imprudencia en estar sola y borracha en la madrugada, hasta las feministas, que opinan que no es no aunque solo se haya pensado. Ahora se pretende consensuar lo inapropiado del nombre y del castigo que merecen los hechos probados, que han de pasar de abuso sexual y 9 años de cárcel a que les den a las pruebas y al Código Penal y que los enmazmorren. En el consenso general no está uno de los jueces del caso, y lo que se pretende consensuar no estoy yo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, termina esta contracrónica de hoy, día festivo, por cierto, día festivo para todo el mundo, porque es fiesta nacional hoy, es el Día del Trabajo, no solo en España, sino en todo el planeta, menos en la contracrónica, que en la contracrónica se trabaja todos los días que se puede, y si se puede todos, todos. Mañana es fiesta en la Comunidad de Madrid solo, pero yo también estaré aquí, aunque este programa se haga en la Comunidad de Madrid, para que veáis. Muy bien, pues queridos amigos, hasta mañana.